Bueno, tener este pequeñito taller o microtaller, como le llamamos, por ser un poquito más corto, bueno, pues para comunicar pues las novedades que hemos tenido ahora en el programa Mover 3. En particular, se publicó el pasado 6 de julio una modificación de las bases y bueno, era lo que queríamos un poquito comentar con ustedes y ya que nos vemos, aprovechar para reforzar el mensaje de las principales incidencias que nos seguimos encontrando en la fase de justificación, con el propósito y el espíritu de que se sepa y que la documentación venga correcta, ¿no? Para que podamos agilizar los pagos. Entonces, bueno, la mecánica que solemos seguir siempre. Si tienen preguntas, las pueden canalizar a través del chat. Hoy, al estar los dos, vamos a intentar a tiempo real pues poder leerlas y poder bueno, pues responderlas. También vamos a dar respuesta a un par de ellas que nos canalizaron a través del formulario de inscripción. Bueno, un par de ellas, había varias, pero se repetían casi todas. Ahora las responderemos también. Y como les decía, hacer un pequeñito repaso por las modificaciones bueno, pues que se han publicado recientemente, el por qué, a qué responden esas modificaciones y, bueno, pues lo que nos va a implicar a la hora de la gestión y de la presentación de la documentación, ¿vale? Voy a compartir, vamos, hemos hecho aquí una pequeñita, un pequeñito resumen. A ver, yo pienso que se ve, ¿verdad? Es que ahora ya, si quito, la pongo grande, ya no vemos nada. ¡Ah! Ya no vemos nada. Verse se ve lo que estás No, haciendo. pero es que así no tenemos acceso a... Voy a detener un momentito. Creo que no lo voy a poner en grande. Ay, vale. Lo voy a poner así si no les importa, porque así podemos ver al tiempo real las preguntas. Es que, bueno, la aplicación esta tiene sus limitaciones. Bueno, como les decía, bueno, pues vamos sobre todo eso, vernos, que nos comenten, que nos digan pues dudas que Sí, tengan, como se, ya lo se han hecho. está viendo los PSI, los mensajes internos nuestros, Gemma. Perdón. Vale. La pantalla 2. ¿Ahora? ¿Se ve la presentación? Hola. Sí, se ve perfecta Se ahora. ve la presentación ahora, Sí, ¿verdad? sí, sí. Vale, perdón. Vale. Bueno, pues eso. Vamos a ver un poquito las modificaciones que se han publicado, ¿vale? A qué responden y, bueno, y las cosas que tengan y luego reforzaremos un poco las principales incidencias, como hemos dicho. Las modificaciones que se han publicado responden a la adecuación de MOVES 3 a los requisitos que se exigen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a la Orden de Hacienda, a la 1030-2021, que exigen una serie de cumplimientos de condiciones que, bueno, que las bases de MOVES 3 no las contemplaban, pero no las contemplaban no por nada, sino porque casi que fue el programa anterior, casi que a todas estas, sobre todo a la orden HFP, que es la que nos va marcando el cumplimiento de muchos requisitos de los principios del mecanismo de recuperación y resiliencia. En otros programas que salieron posteriormente a MOVE, pues ya sí se incluyen en las propias bases, pero este, al ser previo, pues aún no los tenían porque esa orden no estaba escrita. Como los fondos son de este mecanismo de recuperación y resiliencia, pues tenemos que cumplirlo sí o sí. Me dejo de más justificaciones y me centro en qué es lo que se ha cambiado. Vale.
En primer lugar, tenemos que dar cumplimiento a que todas las actuaciones que van financiadas con estos fondos tienen que acreditar que no causan daño significativo al medio ambiente. Esos son unos principios de, digamos, de este mecanismo, del origen de los fondos que nos cubren estos programas. Con lo cual, en unos casos puede ser una declaración, en otros casos tiene que ser un documento un poco más elaborado, pero en cualquier caso, todos los proyectos tienen que acreditar esa no afección significativa, o sea, ese no daño significativo al medio ambiente. ¿De acuerdo? Y esto, ¿cómo lo traducimos de cara al beneficiario, de cara a las entidades adheridas y de cara a la gestión? Vale, es el documento que llamamos DNSH. Vamos a diferenciar entre actuación 1 y actuación 2. ¿De acuerdo? Entonces, la actuación 1 es la más sencillita. Los vehículos. Aquí lo que hemos hecho es un análisis, hemos hecho una evaluación desde la agencia y como todos los vehículos están, digamos, para que sean subvencionables, están publicados en una lista en la web de IDAE, eso se ha analizado y directamente no hay que hacer nada por parte de los beneficiarios. Es decir, el DNSH en la actuación 1 no hay que hacer nada. Directamente la agencia lo va a hacer en bloque para todos. Sin embargo, para la actuación 2, aquí al ser ubicaciones diferentes, cada punto de recarga o cada instalaciones de recarga pues tienen una ubicación diferente, no se puede actuar así, con lo cual cada proyecto pues tendrá que llevar su DNSH. Hay dos tipos. Para menos de 100 kilovatios va a ser una declaración muy simple. Para más de 100 kilovatios de potencia del punto de recarga, pues tendrá que ser un modelo un poquito más elaborado. Entonces, esos modelos los hemos elaborado y los van a tener a disposición en el tramitador de las ayudas. Los proyectos que todavía, o sea, que ya están en trámite, bueno, evidentemente eso no lo tienen. Entonces, cuando se analice, recibirán un oficio y se les pedirá que lo aporten. Los que aún no han presentado la justificación, pues cuando vayan a entrar en el tramitador y vayan a rellenar su justificación, entre los documentos descargables, uno de ellos va a ser ese modelo, con lo cual se lo descargan y lo firman, ¿de acuerdo? O sea que no, ahora mismo, no, por motus propio, no hay que aportar todavía nada. Esto, como les digo, cuando se vayan analizando, los que están en tramitación ahora mismo, pues ya recibirán el oficio y en respuesta a ese oficio se les habilitará para que puedan colgar ese modelo. Ese modelo, como les digo, al no poder hacerlo masivamente como en la actuación 1, lo que sí hemos intentado facilitarlo por todas las formas posibles, lo que hemos hecho es modelizarlo y ponerlo a disposición en el tramitador, ¿vale? De manera que lo único que tengan que hacer es descargarlo. Eso sí, es muy importante que venga firmado por el beneficiario, porque es él el que, digamos, tiene que acreditar esto, según, como les digo, según esta orden. Les digo de dónde vienen todas estas modificaciones, porque a nosotros tampoco nos gustan, pero hay que cumplir con los requisitos que nos marca, en este caso, bueno, pues el fondo que nos está cubriendo el programa. Con lo cual, ahí se dice que estas declaraciones tienen que ser hechas por el beneficiario, no puede venir exclusivamente firmado por la entidad adherida, ¿de acuerdo? Como les digo, tenemos el documento este de NSH y también hay otro más que es de gestión de una gestión sostenible de los residuos exclusivamente para la actuación 2 también. Esto a vehículos no les afecta en absoluto, como les digo, solamente para la actuación 2 lo van a tener a disposición, como les digo, en el tramitador los modelos. La gestión de residuos es exactamente igual, firmado por el beneficiario y van a tener a disposición ese modelo en el tramitador.
¿vale? No tienen que hacer nada, nada más que cuando vayan a justificar se lo van a encontrar, ya cuando lo vean ya saben a lo que responde, y los que ya están en tramitación, como les digo, pues ya recibirán la comunicación por nuestra parte con las indicaciones de dónde se lo descargan, lo firman y lo entregan, ¿vale? Estas son como, digamos, las más complicadas y porque responden al cumplimiento de estos requisitos. Estas son las modificaciones, digamos, más gordas. Luego hemos aprovechado y hemos hecho otra modificación que atañe también a la parte de justificación, tanto en la actuación 1 como en la actuación 2, que responde a la fase de, bueno, cuando la justificación, cuando las facturas se abonan a través de un contrato de financiación, cuando es la financiera la que, bueno, abona, bueno, en un contrato de financiación en medio, y es la financiera la que hace esa transferencia a la entidad adherida, ¿vale? Básicamente, aunque esto sea contemplado para la actuación 1 y la actuación 2, en la realidad, lo que nos estamos encontrando es que esto es un mecanismo un poquito habitual en la actuación 1, en la 2 es muy esporádico, pero en la 1 sí es bastante frecuente. Entonces, para esta justificación, ¿qué hay que aportar? Pues como ustedes saben, pues el contrato de financiación, hay que aportar el documento de abono de la transferencia bancaria de la financiera en la cuenta bancaria de la entidad adherida, o bien el documento del cargo de esa transferencia en la cuenta de la financiera en favor de la adherida, ¿vale? Normalmente estas transferencias se suelen hacer pues en remesas, con unos códigos internos que tienen entre ellas, con lo cual es muy complicado seguir la pista de auditoría de ese pago, y por eso se pedía un documento adicional que aclarara con un montón de datos emitido por la financiera. Es ese documento el que hemos intentado simplificar a través de un certificado emitido por la propia entidad adherida, ¿vale? Por el concesionario en este caso, en el que se dice, bueno, se dan los datos del contrato, del importe financiado y de la persona beneficiaria y del vehículo en sí, ¿vale? De manera que nos sirva de enlace entre ese pago de esa transferencia, entre ese contrato y entre el vehículo finalmente apoyado con el MOVES 3, de manera que sea mucho más simple, porque al final nos estábamos encontrando muchísimos problemas con este documento que emitía la financiera para casar toda esta trazabilidad. A partir de este certificado más simple, entendemos que pues se van a eliminar muchas de esas incidencias que nos estamos encontrando y agilizaremos el pago. Ahora bien, ¿esto cómo se va a poner en marcha? Muy bien. Como esta modificación se publicó el 6 de julio, pues para todas las justificaciones que se han presentado hasta el 6 de julio, pues entendemos que van a venir lógicamente con el modelo de la financiera. Si está correcto, tiramos para adelante. O sea, no le vamos a pedir este ahora. O sea, si con el modelo antiguo de la financiera, muchísimo más complejo, está correcto, tiramos. ¿Que tiene algún fallito, que no viene completo, o para todas las justificaciones presentadas después del 6 de julio, pues ya pues, digamos que miramos el nuevo documento más simple, ¿vale? Y igualmente, igual que los anteriores, también a disposición en la web, ¿vale? Para que lo puedan utilizar, ¿vale? Esta es la Sí, segunda. en concreto, perdona, Sí. Gemma, que te interrumpa, porque ya veo que también hay alguna pregunta respecto de dónde están los modelos. Los modelos quedarán un enlace en la pestaña Documentos, en la pestaña donde se sube el resto de documentación. Va a aparecer unos documentos nuevos para el caso del DNSH y la gestión de residuos, y también para el caso de que haya financiación, el nuevo un modelo que hemos hecho para el documento emitido por la entidad adherida. O sea, que estará en la pestaña Documentos, igual que se sube el resto de documentación, como permiso de circulación, o la puesta en servicio, el punto de recarga y demás, ¿vale? En el propio tramitador.
Ujú. Vale. Y luego la tercera modificación así más gorda es que solamente en la actuación 2 se exime de presentar las facturas de menos de 3.000 euros, IVA incluido. Solamente en actuación 2. Esto es una de las preguntas que teníamos a través del formulario de inscripción. En la actuación 1, aunque sean de 100 euros, facturas, 250, esos justificantes de pago se tienen que aportar. Ahí no, esto no le afecta a la actuación 1, exclusivamente a la 2. En la 2, facturas inferiores a 3.000 euros, IVA incluido, está exento de presentarlas. Ahora bien, los justificantes de pago tienen que seguir presentándose. Y ojo, que no se tengan que presentar no quiere decir que no existan, tendrán que estar disponibles porque lo mismo, en un futuro llega una certificación o una actuación de comprobación y se tienen que requerir y se tienen que presentar, ¿vale? Lo que sí es cierto que a la hora de la cuenta justificativa, oye, pues eso que nos lo podemos ahorrar, ¿vale? Exclusivamente en la actuación 2. Solo la factura, ¿vale? Entonces nos dice, vale, estamos recibiendo una pregunta, ¿no? Con un certificado del concesionario con todos los datos requeridos, efectivamente, le publicamos el modelo que va a estar, yo creo que va a estar disponible, si no Sí, está hoy, no, estaban ya cargando. esta semana esperemos que ya estén subidos en la herramienta. Entonces, nos preguntan, ¿podemos seguir aportando el certificado anterior de la financiera a partir del 6 de julio? No. La documentación y los expedientes que se justifiquen ya desde el 6 de julio deben venir con el nuevo documento emitido por la entidad adherida, ¿vale? Como dice Gemma, si no es hoy, será mañana, aparecerán ya en los expedientes para que podéis descargar el modelo, complementarlo y subirlo. Vamos, está en producción, yo creo que si no está hoy, vamos a estar en breve. Entonces son como las tres modificaciones más importantes que se han puesto en vigor. A partir de, además, en el documento, en el BOJA, se dice cuando entran en funcionamiento, o sea, cuando entran en vigor. De hecho, todos los temas relacionados con la orden HFP, pone a la 1030 y los DNSH, la gestión de residuos, todo esto entra en vigor desde el principio del programa, porque ya os digo que esto responde a una cosa superior a nuestra gestión, ¿de acuerdo? Entonces esto, pues hemos visto la mejor manera o la manera menos gravosa de cumplir con las condiciones y de poder pues gestionarlo de la manera mejor posible. Y luego las simplificaciones, bueno, pues a partir del 1 de, no, eso así, las simplificaciones igualmente, desde que se publica, digamos, el BOJA, a partir del 6 de julio, los nuevos certificados que hemos dicho. Y luego también una última modificación que no la he incluido aquí y que creo que es la más importante de todas, es la aprobación de la ampliación de los fondos, también de la actuación 2. Teníamos muchas actuaciones en lista de reserva porque estábamos con los fondos agotados y a través de la modificación también, bueno, pues hemos podido ya canalizar esa ampliación que se nos ha concedido de 33,7 millones adicionales, con lo cual, bueno, 32 millones son los que se han ampliado y ya pues eso ya están ya están aplicándose y ya van corriendo la lista de reserva que teníamos en la actuación número 2, ¿vale? Entonces, bueno, pues las modificaciones eran estas, ha entrado otra. Sí, más o menos son consulta. sobre los mismos temas. Siguen algunas dudas sobre el modelo antiguo de la financiera. Se me preguntó en concreto si se ha presentado anterior al 6 de julio un modelo de la financiera en el que no tenían uno de los datos, como solía ser habitual, que era el número de factura, si a partir de ahora pueden ya utilizar el modelo nuevo de la entidad del concesionario, de la entidad adherida, solo con los datos que ha comentado Gemma. Entonces, efectivamente, sí. Ahora, cuando se mande un oficio de subsanación para ese expediente porque el documento de la entidad financiera antiguo no está completo,
lo que tienen que aportar es el nuevo documento de la entidad adherida, ¿vale? Exactamente. Ya les digo, esta modificación en particular ha sido para evitarnos todas esas incidencias, intentando simplificar. La puesta en marcha va a ser un poquito, bueno, Habrá ahí pero un bueno, si proceso lo de explicamos, somos capaces de transición. explicarlo bien y de todo estar coordinado, yo creo que eso, ¿no? Los que, si vengan, como dice Miguel, los que vengan defectuosos cuando subsanemos, pues ya se subsanará con el nuevo modelo que es mucho más simple. ¿Vale? Si en el trámite que tenemos vemos uno de la financiera, pero que está bien, pues evidentemente no le vamos a pedir el simple. Tiramos porque lo que pretendemos también es no causar ningún perjuicio al administrado. O sea, de hacerlo, esto se hace para simplificar y para facilitar. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver si les parece. Bueno, de las preguntas que nos habían presentado, no, las que Sí. venían por el. Las que vinieron por el. Sí, un momento. Bueno, sí, yo recuerdo, Sí, se preguntaba sobre si había que seguir aportando los justificantes de pago de esas facturas que eran menor de 3.000 euros en actuación 2. Efectivamente, como ya ha dicho Gemma, ha quedado claro que sí, los justificantes de pago tienen que quedar, hay que aportarlos siempre. Hay que tener en cuenta que los datos de la factura, el importe de la factura, aunque la factura en sí no se aporte, los datos sí se van a ver reflejados, como siempre, en la cuenta justificativa. Si una factura es por importe de 4.000 euros, necesitaremos un justificante de pago de 4.000 euros. Ojo que tenemos que tener esa trazabilidad entre los datos que indicáis en la cuenta justificativa, que ya no podemos ver la factura, y el justificante de pago que asociéis a esa factura, que tiene que coincidir, lógicamente. Pero los justificantes de pago hay que seguir aportándolo siempre, aunque la factura sea de menos de 3.000 euros. vale. Sí. Y vamos a ver, es que hemos recibido, son todos los cambios para la compra de vehículos eléctricos, para la instalación del punto de recarga no ha habido ningún cambio, es al contrario. Los cambios gordos afectan a actuación 2, que son puntos de recarga. Para vehículos hemos dicho que los cambios gordos no le afectan. Para vehículos, los cambios gordos de los DNSH, de la gestión de residuos, de toda esta documentación adicional, no le afecta porque no tiene gestión de residuos y el DNSH directamente la agencia lo sube en bloque a todos. Lo único, el tema de las facturas de 3.000 euros, de menos de 3.000 euros que no tienen por qué aportarlas, es solo para actuación 2, puntos de recarga. En los vehículos se tienen que seguir aportando, o sea que la factura de la señal o la factura del anticipo, si es que la hay, o factura de menos de 3.000 euros en vehículos, siempre hay que aportarla. Y los justificantes de pago igual. Lo que sí se ha hecho en la actuación 1, simplificar a través del modelo cuando tenemos casos de financiación, que se elimina, digamos, ese documento emitido por la financiera tan complicado y que daba tanto problema por un certificado mucho más simple emitido por el propio concesionario. Esos son los cambios. Ahora, todo lo demás le afecta a los puntos de recarga, a la actuación 2, el DNSH, la gestión de residuos, ¿vale? Y la extensión de la factura y luego la ampliación del crédito también es para la actuación 2. Unas cosillas malas y también algo bueno. ¿Qué tienen que hacer? Ahora mismo, nada. Si empiezan a justificar, cuando entren en el tramitado a partir de mañana probablemente, o hoy, no lo sé, yo creo que mañana por más seguridad, pues ya se van a encontrar esos documentos ahí descargables. Si ya han presentado la justificación, no tienen que hacer nada más que esperar a recibir una comunicación nuestra en la que les daremos las instrucciones para cumplir con estas condiciones. No tienen que aportar documentos por registro, nada. Tienen que, si ya lo han hecho, si ya han presentado, esperar a recibir nuestra comunicación. ¿De acuerdo? Y bueno, seguimos, ¿no? Con las incidencias más frecuentes, pues bueno, justificantes de pago incompleto, que debe poder permitir comprobar que paga el beneficiario. Sí, lo de siempre, los 5 datos, que paga el beneficiario. Si no es él el que está pagando y es el marido, la mujer o un tercero, tiene que haber un documento en el que el beneficiario
autoriza a esa persona o entidad a pagar en su nombre, ¿vale? Pero entonces, paga el beneficiario, que cobra el concesionario, el punto de venta o la empresa instaladora, ¿vale? Y que efectivamente se ha hecho la transacción, o sea, tenemos quien paga, quien cobra, la fecha valor o similar, o sea, por eso de fecha valor, por eso no se admite la orden de transferencia, tiene que ser o el cargo en la cuenta del que cobra, perdón, o el cargo en la cuenta del que paga, o el abono en la cuenta del que está cobrando, ¿vale? Pero una simple orden de transferencia no vale, porque no está materializada, no se ha efectuado, ¿vale? Esto en el caso de transferencias, que suele ser lo más habitual. El concepto muy claro para poder identificar ese justificante, o bien lo más lógico es con la factura, pero pues puede poner el número de matrícula, puede poner el número de expediente de la subvención. Ya os digo, lo más simple es el número de facturas que está pagando ese justificante. Si tienen dudas, tenemos un documento bastante completo en la web donde se aclaran, según el tipo de mecanismo de pago que se haya utilizado, y les digo que se contemplan todos, hasta el Visum está contemplado, qué datos tienen que venir y cómo puedo yo arreglar si falta algún dato. ¿De acuerdo? Si falta el concepto, si falta la fecha valor, si falta si lo ha pagado mi marido en lugar del beneficiario. Bueno, pues, ¿cómo puedo arreglar eso? O sea, esa guía es bastante completita y está en la web. Lo que podemos hacer cuando enviemos el enlace de la documentación, le ponemos vamos, lo tienen, pero se lo volvemos a recordar el enlace para que lo tengan a mano. Luego, el segundo punto de incidencia frecuente, especial cuidado con los pagos de las entidades financieras, que no se puede perder la trazabilidad. Esto, en parte, es lo que nos ha llevado a hacer este certificado un poquito más simple, que nos permita, bueno, pues poder estas operaciones, poderlas cada vez más numerosas y con muchísimas incidencias. Entonces, ese documento era el que nos daba el problema, con lo cual, pues, a ver si así podemos agilizarlo. Una cosa con este mecanismo de pago. En el caso, a veces, entre el concesionario y la financiera tienen una especie de acuerdo, entonces a lo mejor pues la cantidad que se abona es inferior porque tienen ahí unos porcentajes de unos descuentos, bueno, lo que sea. En esos casos hay unos acuerdos entre la financiera y la entidad la entidad adherida, el concesionario, en el que todo eso se establece. Bueno, en esos casos, ese documento está en poder del concesionario, en esos casos lo aporta el concesionario, ¿vale? Eso sigue igual, ¿vale? En esos casos son pocos, pero bueno, en esos casos ese documento lo tiene el concesionario, no dependemos de la financiera, ese documento lo aporta el concesionario y listo, ¿vale? Para trazar esas pequeñas, no son muchos casos, pero también se dan, ¿vale? Luego, la tercera incidencia importante, reflejar correctamente los datos de la factura y de los justificantes de pago en la cuenta justificativa. Repasar el borrador antes de firmarlo, aunque les parezca una perogrullada, esto no lo encontramos. Y esto lo que hace es que le volvamos a dar vueltas porque no coinciden los datos, ¿vale? Todo este tipo de incidencias también, igualmente, hablamos con el departamento jurídico para ver de qué manera, cuando hay una incongruencia en los datos, si podemos obviar alguno de los dos, pero no se permite, ¿vale? Si yo estoy aportando dos datos para el mismo dato, dos valores diferentes, tenemos que requerir que nos aclaren cuál es el correcto, ¿vale? Entonces, aquí, por favor, simplemente lo vamos a evitar haciendo un pequeño repasito de lo que hemos rellenado, ¿vale? Luego, en la cuarta, ¿no? Cuando hay un vehículo achatarrado, aportar el justificante de pago del impuesto de tracción mecánica desde el año 2020 hasta el año anterior al de la solicitud o factura de compra-venta.
¿vale? Porque aquí Miguel Ángel Sí, nos solemos encontrar que se aporta solo el último, por ejemplo, el del año 2021. Si la solicitud se hizo en 2021, se aporta el de ese año, o ahora en 2022 se aporta el de 2021. No, las bases dejan muy claro y viene expresamente indicado que al menos desde 2020, o sea, incluido el 2020 hacia adelante. Nosotros lo que pedimos es 2020 hasta el año anterior al de la solicitud, porque entendemos que igual esa solicitud es en enero y todavía no se ha pagado, porque se paga en junio, a mitad de año, entonces ese impuesto de ese año no se tiene. Pero una solicitud que, por ejemplo, se haga ahora en 2023, tendrá que aportar el de 2020, 2021 y 2022. ¿De acuerdo? No solo el último de 2022. Esto nos pasa mucho que nos encontramos con el último, pero las bases realmente del Real Decreto lo expresa así, al menos desde el 2022, con lo cual estamos obligados a pedirlo todos los años hasta el año anterior de la solicitud o la compraventa del vehículo. ¿Vale? Luego, en la actuación 2, en los puntos de recarga, hay que aportar el CIE, el Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, con registro en la Junta. La memoria técnica de la instalación o el proyecto de instalación y la licencia de obra del ayuntamiento. ¿Vale? Las tres cosas. El CIE con el registro en la Junta, la memoria técnica o proyecto de la instalación en función de lo que aplique. El procedimiento, si es por el procedimiento TECI o el procedimiento PUES. Y la licencia de obra del ayuntamiento, y ahí ya en función del ayuntamiento, si es una simple declaración responsable o si es solicitud más licencia. Eso ya en función de cada ayuntamiento. Si es solicitud más licencia, lo que necesitamos no es la solicitud, es la licencia, la contestación del ayuntamiento indicando que se puede comenzar la obra. Si es solo la declaración responsable, con la presentación en el ayuntamiento bastaría. Vale. Y luego lo último, también, estos son también temas derivados del plan antifraude, también deriva del mecanismo de recuperación y resiliencia. Hay que aportar documento de ausencia de conflicto de intereses, declaración de compromiso de ejecución y cesión de datos, esos 3 documentos que tienen los modelos descargables, firmados por el beneficiario. ¿Vale? Esto tiene que estar firmado por el beneficiario, aunque él le haya dado la representación, le haya autorizado digamos, al concesionario o al instalador a que le represente y presente sus documentos y su todo, esos documentos tienen que venir firmados por el beneficiario, ¿de acuerdo? La declaración de conflicto de intereses, la declaración del compromiso de ejecución y la cesión de datos. Los 3, ¿de acuerdo? Y en las modificaciones que se han puesto en vigor, igualmente son documentos que son obligaciones del beneficiario. Tienen que venir firmados por él, ¿de acuerdo? Salvo, bueno, que hemos hablado de la financiera. Y luego tenemos algunas cuestiones más. Sí, nos llegó a través del canal una duda sobre cómo reflejar en la factura los gastos de matriculación, los suplidos, los gastos que hace la gestoría. A ver si lo podemos aclarar. La compraventa del vehículo, lógicamente sabéis que lleva asociado otros gastos. Estos gastos se le pueden trasladar al beneficiario de varias maneras. Si la entidad gestora, la gestoría, realiza una factura a nombre del beneficiario, entendemos entonces que el beneficiario, por aclarar, tendrá 2 facturas, una de la compraventa del concesionario y otra de los gastos de gestoría. Y tendrá que pagar la factura a la cuenta corriente del concesionario y la del gasto de la gestoría a la propia gestoría. Entonces nos encontramos que le paga todo al concesionario. Entonces no nos cuadra porque el importe pagado es mayor que el de la factura del concesionario. Aunque haya un acuerdo y tú digas, bueno, yo te lo pago a ti y después tú ya le pagas el dinero, eso no es correcto. Si hay 2 facturas a nombre del beneficiario, el beneficiario tendrá que pagar a cada entidad su factura. Ahora bien, si la entidad gestora
le da la factura al concesionario y este repercute esos gastos en su propia factura, son los suplidos. Esos suplidos van ya sin IVA porque el IVA ya lo ha declarado en la factura la entidad gestora. Entonces sí, en esa factura tendrá unos conceptos, que es la compraventa del vehículo con todos los detalles, con su IVA, más un gasto de gestoría suplido sin IVA. Y entonces sí, el beneficiario pagará todo, incluidos esos gastos, al concesionario porque es quien le ha emitido la factura. Entonces nos preguntaban un poco si tenían que aportar realmente la factura de la gestoría al beneficiario. No tendríais por qué aportarla porque no entendemos que forme parte de compraventa propia del vehículo del concesionario. Pero como muchas veces las operaciones se hacen todas a través del concesionario y se meten los suplidos, si esa factura conlleva esos gastos, el importe del justificante de pago también tiene que pagar esa parte, porque si no perdemos esa trazabilidad de 30.000 euros, pues 30.000 euros de justificante de pago. ¿De acuerdo? Creo que queda claro. Después Vale. también nos preguntan y nos indican que efectivamente conocemos que se refiere el impuesto de tracción de vehículos de tracción mecánica, se refiere a 2020 porque así lo puso, bueno, se redactó en el Real Decreto, que no es de la comunidad, no es de Andalucía, es del Real Decreto, porque salió en 2021, pero no se ha corregido, no se ha modificado y en ningún momento indica que sea el del año anterior. Siguen indicando al menos desde 2020. Entonces nosotros hemos hecho la consulta y sin que haya modificación, al menos de momento, tenemos que seguir ese justificante de ese impuesto desde el año 2020. Preguntaban si las preinstalaciones sufren modificación. Preinstalaciones es actuación 2, con lo cual aplica lo mismo que hemos hablado para la actuación 2. También, bueno, volví a insistir en si se podían seguir aportando el documento de la financiera, ya que lo tenían cerrado y que la financiera habían conseguido que hicieran el documento correcto. No, ya a partir del 6 de julio la documentación que presente tienen que aportar el documento de la entidad adherida, del concesionario, punto de venta, que es más simple, ¿vale? Preguntaba a qué se refiere la declaración de compromiso de ejecución. Esos son unos modelos y es una serie de declaraciones que firma el beneficiario y que están a disposición en el tramitado. Estos se llevan ya más tiempo ahí a disposición y son esos 3 modelos. Simplemente descargarlos, que lo firme la entidad beneficiaria, la persona beneficiaria, y se suben. Vamos, no tienen más, pero tienen que estar, ya les digo, por requerimientos esto es en concreto del plan antifraude que hay que también desarrollar. Más preguntas sobre el impuesto. Si el beneficiario es una administración pública y está exenta, lógicamente pues hay una declaración indicando que está exento de pagar ese impuesto y ya está, es suficiente. También nos preguntan si en el justificante de pago el beneficiario, por ejemplo, no puso bien el concepto, no puso concepto, ¿cómo se soluciona? Bueno, cuando nosotros mandamos el oficio indicamos en esos casos normalmente con el apunte de contabilidad del libro de contabilidad de la entidad adherida, donde ya vemos que ahí normalmente se ve que ese pago está referido a una factura y en la factura ya tenemos lógicamente la matrícula y bastidor del vehículo, ya tenemos la trazabilidad. Vosotros tener en cuenta siempre que cuando aportéis la documentación, nosotros vamos a buscar ese hilo conductor que es el vehículo que está identificado lógicamente con un número de bastidor y matrícula, y el beneficiario. Y cuánto ha costado el vehículo, quién ha pagado, en concepto de qué ha pagado, y todos los documentos tienen que ir hilados. Es lo que le llamamos esa trazabilidad o pista de auditoría, que no se pierda un dato, como decía Gemma, por ejemplo, en los documentos en las transferencias que hacen las entidades financieras al concesionario, pues viene un código interno que estará de acuerdo con el contrato que tengan entre ellos, pero claro, ese código nosotros no lo, aunque el importe sea exactamente el que esperamos, tiene que financiar 20.000 euros y hay una transferencia de 20.000 euros, pero el concepto no está. Un código a mí no me dice nada, yo un código con un número pues no puedo identificar el vehículo. Por eso, si la transferencia viene así,
está el documento que ya estamos hablando, emitido ahora por la entidad adherida, donde aclare que esa transferencia es para el pago del vehículo con número de bastidor tal, y ya tenemos ese hilo conductor. ¿De acuerdo? Vale. A ver. No sé si hay algo más. Creo que no, porque se repiten más o menos Se las repiten. preguntas y creo que queda claro. Bueno, Vale. le vamos a completar un poquito con el enlace al documento este de guía de los justificantes de pago. Incluso vamos a preguntar a ver los documentos si ya están en producción, si no, incluso se ponen. Y poco más, se los enviamos a todos los inscritos con las entidades adheridas. Bueno, pues nada, cualquier duda, cualquier cosa, pues estamos a disposición a través de Resuelve tus dudas. Si, no sé, si hay alguna temática en particular que no sé, nos sugieren, hacemos otra pequeña reunión así rápida para despejar las dudas o para rellenar cualquier documento que dé problemas, en fin. Estamos en contacto porque la idea de todos es esa, agilizar en lo posible toda la tramitación, dejando bien acreditados todos los requisitos, pero además hacerlo de la manera más rápida para que puedan cobrar cuanto antes. ¿De acuerdo? Nada, pues eso, que muchas gracias y nada, ya seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias.